ofensiva, comentario, va a estar sujeto al mismo. Entonces, Dani, igual, de nuevo, es un gusto tenerte, escucharte y sé que va a estar súper chévere la charla. Igual, chicos, si pueden, porfa, tener apagados sus micrófonos para que no haya como ninguna interferencia. Y cuando si tienen preguntas, dudas, no duden en levantar la mano. Recuerden que esto es una conversación, entonces va a ser así la modalidad. Entonces, bueno, para empezar, Daniela Civit es máster en Ciencias del Cerebro y de la Mente, es psicóloga clínica, es graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con una maestría en neurociencia por la Universidad de Sydney, Australia. Actualmente ejerce como docente en la Universidad San Francisco de Quito y mantiene práctica privada de atención psicológica. Cuenta con 13 años de experiencia en las áreas del comportamiento humano y el manejo adecuado de las emociones. También tiene un amplio conocimiento en trabajo terapéutico individual y grupal e intervención de crisis en personas de situación de riesgo. Ella trabaja con poblaciones jóvenes, incluye la prevención de drogas, intervención en casos de violencia y el fortalecimiento de las capacidades individuales. Trabaja con niños, niñas y adolescentes, padres de familia en el desarrollo de la inteligencia emocional. Dani, ahora sí empieza la charla, la presentación. Qué chévere. Bueno, muy buenas tardes con todos y con todas. Yo estoy siempre muy contenta de apoyar al decanato en los distintos eventos que realicen y para mí siempre es un gusto de compartir con ustedes. Entonces, me alegra también ver algunos que son conocidos por sus nombres, no puedo ver sus rostros, pero me alegra poder compartir con ustedes en este momento. Voy ahora a compartir una presentación, pero realmente la presentación es únicamente para guiarnos en el tema que nos trae el día de hoy a este conversatorio. Pero por favor no duden en levantar su mano o en interrumpirme si así lo requieren en algún momento. ¿Okay? Entonces solo denme un minuto para iniciar la presentación. Solo para acotar, si ustedes igual tienen preguntas, nos pueden ir escribiendo por el chat de Zoom o pueden levantar las manos y Mons y yo encantados les vamos habilitando la palabra o vamos leyendo sus preguntas conforme Dani va presentando. Listo, muchísimas gracias. Entonces, el tema que nos ha propuesto hoy el Decanato de Estudiantes, justo con el GOBE de la universidad, es una charla que hemos trabajado en algunos semestres con la universidad, dada la importancia que tiene también para el bienestar de nuestra comunidad. Esta charla la hemos denominado como consentimiento más allá del sí, porque algo que nos ocurre es que comúnmente cuando nosotros hablamos del consentimiento, justamente entre dos personas, lo primero que pensamos es de una persona que simplemente acepta o dice que sí ante una situación, un evento, una pregunta. Ahora, en ciertas ocasiones, por más de que una persona diga que sí o esté de acuerdo con una situación, no necesariamente es consciente de la decisión que está tomando. Y justamente lo que vamos a tratar el día de hoy es este tema o este fenómeno tan difícil de comprender que es la conciencia. Y vamos a topar temas que son de relevancia a nivel de nuestra sociedad para poder comprender también en qué ocasiones que nosotros comúnmente pensamos o consideramos como situaciones comunes en donde las personas simplemente pueden consentir estar unos con otros y que en esas ocasiones no siempre tenemos plena conciencia de nuestros actos o de la decisión que estamos tomando. Listo, entonces, perdón, creo que se me adelantó aquí la presentación. Bien. Entonces, algo que es muy importante es en la interacción que nosotros tenemos con nuestro entorno, el principal órgano o el órgano más importante para nosotros poder reconocernos como parte de ese entorno y también como individuos particulares con una personalidad y una identidad distinta a la de los demás, es justamente nuestro cerebro.
Ahora, nuestro cerebro recibe información de todos nuestros órganos sensoriales y la información que recibe a través de los órganos sensoriales es infinita. Nuestro cerebro, a pesar de que nosotros no somos conscientes de todos estos estímulos que recibimos, nuestro cerebro los analiza, los percibe y los considera para la conducta, para elegir una conducta apropiada en ese entorno. Entonces, toda esta gran cantidad de información, nosotros, entre esa cantidad de información que recibimos, también está la información sobre cómo la otra persona se siente o cuáles son las intenciones de la otra persona en esta interacción con nosotros. Entonces, lo que transmitimos en la interacción con los demás es cómo nos sentimos, y lo expresamos a través de nuestros gestos, lo expresamos a través de nuestra postura corporal, así como también del lenguaje que utilizamos. Es esto lo que nos permite a nosotros identificar cuáles son conductas apropiadas para esa situación. Sin embargo, hay algo que también parte de cada individuo, y es el hecho de que algunos de nosotros priorizamos cierta información sobre otro tipo de información para tomar decisiones. Entonces, una de las preguntas que les podría hacer a ustedes es si ustedes creen que son conscientes de todo lo que ocurre alrededor de ustedes en todo momento. O también qué tipo de información creen que priorizan para tomar decisiones. Entonces, vamos a suponer, hay muchas veces información que priorizamos que puede ser información de la que estamos conscientes, como por ejemplo, yo considero que me siento en una situación segura o que puedo tener confianza en una persona cuando esa persona me mira a los ojos, directamente a los ojos. O incluso cuando saluda, se muestra de una forma respetuosa y se dirige a mí con ese respeto o amabilidad. Pero también hay otro tipo de información que puede estar de la que no soy consciente, pero que mi cerebro está considerando para tomar una decisión o para actuar. Este tipo de información puede ser, por ejemplo, que gracias a mi historia yo tengo un temor a que las personas me fallen y por lo tanto tiendo a desconfiar de las personas la primera vez que me relaciono con ellas. Y me toma un tiempo hasta poder sentir esa confianza y poderme expresar o compartir con esas personas de manera más abierta o libre. Entonces, toda esta información es importante que nosotros seamos conscientes de esta información, es decir, qué es lo que nosotros priorizamos en el contacto con los demás y qué es lo que priorizamos también cuando estamos en situaciones nuevas o desconocidas. Algo que nosotros consideramos como importante en la relación o para tener una sociedad armónica es el justamente ser consciente de nuestras expectativas y de nuestras intenciones. Entonces, si bien en la interacción con los demás es necesario también ser consciente de o poder reconocer cuáles son las expectativas y las intenciones de la otra persona, debemos partir siempre por ser conscientes de nuestras propias expectativas e intenciones. En ocasiones, cuando nosotros interactuamos con otros o cuando tenemos una reunión, una salida, hablemos de aquellos momentos en donde podíamos salir de fiesta, algunos meses atrás, o que podíamos también realizar reuniones en nuestra casa con amigos y amigos traen a otros amigos, etc. En ese tipo de situaciones, muchas veces nosotros ya tenemos alguna intención o expectativa de lo que va a ocurrir. Y es muy importante ser conscientes de esa expectativa o de esa intención que tenemos, porque esa expectativa va a determinar mucho de nuestra conducta en la interacción con esas personas. Entonces, para ayudarnos a ser conscientes de nuestras expectativas e intenciones, tenemos 3 tips o 3 notas que debemos considerar. Uno, es importante identificar las fortalezas y debilidades de cada uno de nosotros. Para algunos es más fácil centrarnos en aquellas debilidades que tenemos y con facilidad podemos identificarlas y nos toma más tiempo identificar una fortaleza. Pero cualquiera que sea nuestra situación, es decir, que nos sentamos más cómodos identificando nuestras fortalezas o debilidades, debemos reconocer que esas fortalezas o debilidades dependen también del contexto. En ciertas circunstancias, aquello que consideramos como una fortaleza puede ser una debilidad. Y aquí les coloco un ejemplo muy sencillo que me gusta utilizar para explicar cómo estas fortalezas y debilidades que reconocemos en nosotros dependen del contexto.
Vamos a decir que una de mis fortalezas, que no lo es, pero puedo inventarme en este momento esa fortaleza, es que soy muy organizada. Entonces, en mi trabajo eso me ayuda porque gracias a la organización puedo mantener mis clases, cumplir también con las terapias con mis pacientes, etc. Nunca pierdo una reunión ni llego tarde a nada porque soy muy organizada. Ahora, digamos que un grupo de amigas me invita a hacer un camping, a acampar en una montaña. Y yo utilizo la misma fortaleza que tengo, soy muy organizada, organizo todo, llegamos al lugar y empiezo a decir a cada una de mis amigas lo que debe hacer para poder tener para poder acampar de la mejor manera. Y resulta que esto empieza a generar fricciones con mis amigas, empiezo a tener discusiones o molestias con ellas, porque ellas simplemente quieren relajarse y tener un día en la naturaleza. Entonces, lo que estoy viendo aquí es que el ser organizada puede ser una fortaleza para mi trabajo, pero en cambio, cuando voy de campamento con mis amigas, se puede convertir en una debilidad. Lo otro que es importante para poder ser conscientes o generar esta plena conciencia de nuestras intenciones es reconocer también las consecuencias de nuestros actos a largo plazo. Entonces, muchas veces cuando nosotros tomamos una decisión o incluso interactuamos en situaciones novedosas, no consideramos lo que puede generar o el efecto que puede tener esta acción en el largo plazo. Y es importante pensar en esto porque justamente uno de los aspectos claves de la madurez de una persona es poder considerar que aquello que hacemos en el momento presente no únicamente nos afecta a nosotros, sino también a los demás. Y esa afectación no se da únicamente en el momento presente, sino que también tiene sus consecuencias más allá, es decir, a largo plazo, en distintos momentos. Y lo otro que también es importante considerar para tener una plena conciencia de nuestras acciones es qué es lo que podemos comprender y qué no. Hay aspectos, por ejemplo, de la sociedad o hay aspectos de la forma de ser de los demás que es difícil para nosotros entender, comprender o incluso aceptar. Si yo tengo claridad en lo que es difícil para mí aceptar de los demás, voy a tener una mayor flexibilidad en la interacción con esas personas en distintos ambientes o en distintas circunstancias. Ahora, para poder ser conscientes de todo esto, es necesario tener justamente un cerebro que nos permita vamos a decir, percibir y analizar con claridad todo lo que percibe del entorno, es decir, todos los estímulos que provienen del entorno. ¿Creen ustedes, por ejemplo, que pueden ser conscientes de sus expectativas, que pueden ser conscientes de las intenciones de la otra persona, o que pueden tal vez reconocer cuáles son sus fortalezas en una situación para resolver un problema en una situación en particular si están bajo los efectos de una droga como es el alcohol? ¿Creen que tienen conciencia cuando están bajo los efectos del alcohol? ¿Que pueden tomar decisiones y que esas decisiones también son considerando las consecuencias a largo plazo? Espero que la mayoría de ustedes respondan que no. Las drogas tienen un efecto que principalmente el efecto de las drogas es la alteración de nuestra conciencia. Cuando nosotros hablamos de las drogas, pueden ser ciertas medicaciones, como puede ser el alcohol, así como otro tipo de drogas como la marihuana, la cocaína, el LSD, etc. Lo que hace cada una de ellas es alterar la conciencia a partir de la alteración de lo que percibimos del exterior. Y si bien el alcohol es difícil de ver la forma en que altera nuestro cerebro, ¿por qué? Porque es de uso común y es algo que utilizamos también para afianzar o ayudarnos a establecer nuevas relaciones. El alcohol es una de las drogas que justamente tiene un mayor efecto en la forma en que nosotros nos percibimos y la forma en la que percibimos el entorno en el que interactuamos. Las drogas afectan el funcionamiento del cerebro, limitan nuestra capacidad de razonar y alteran la expresión de nuestras emociones. Entonces, lo interesante de reconocer qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando consumimos alcohol es entender que no nos afecta únicamente a nosotros, sino que esa misma afectación la están sufriendo todas las personas de nuestro entorno que se encuentran bajo los efectos del alcohol. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando nosotros consumimos alcohol?
Lo importante aquí es que comúnmente nosotros pensamos que nuestro cerebro se ve alterado cuando consumimos grandes cantidades de alcohol. Sin embargo, desde el primer vaso que nosotros consumimos, vamos a tener justamente una sensación de placer. Entonces, con el primer vaso de alcohol que consumimos, sentimos un placer y un bienestar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre cuando consumimos alcohol? En el alcohol tenemos tres efectos principales: un efecto eufórico, hipnótico y de refuerzo, es decir, hay una sensación de bienestar o de recompensa inmediata. ¿Por qué se da esto? Porque hay una mediación, o sea, todos estos efectos están mediados por la activación en la neurotransmisión inhibitoria del receptor GABA, también porque hay una inhibición de los receptores para el glutamato y hay la activación del sistema dopaminérgico. Entonces, ¿qué significa esto? Que mientras se alteran algunos neurotransmisores, como es el GABA y el glutamato, vamos a nosotros sentir esta euforia y también esta sensación o este efecto hipnótico que se refiere a que disminuye la sensación de dolor o de displacer. Es por eso también que si nosotros nos golpeamos o nos tropezamos cuando estamos bajo los efectos del alcohol, el dolor no lo sentimos en ese momento, sino al día siguiente cuando vemos los moretones o golpes en nuestro cuerpo. ¿Bien? Y por otro lado, a la vez que disminuye esta sensación de dolor, aumenta también la sensación de bienestar. ¿Por qué? Porque este sistema que es activado, que es el sistema dopaminérgico, es decir, se aumenta la cantidad de dopamina que es segregada y además mantenemos esta activación constante mientras estamos consumiendo el alcohol, es lo que nos lleva a sentir placer. Cuando hablamos de este sistema dopaminérgico, hablamos que es el sistema encargado también o que se activa comúnmente cuando recibimos una recompensa por una acción que hemos realizado. Es por eso también que el alcohol se refuerza con su consumo, es decir, mientras más consumimos alcohol, más deseo tenemos de consumir. Ahora, ¿qué ocurre con el resto de estructuras del cerebro? Y aquí hay una figura muy interesante. Me vuelvo a colocar aquí en la imagen para mostrarles qué es lo que nos muestra. Muchas veces nosotros también criticamos o incluso juzgamos de que la cantidad de alcohol, que realmente los efectos del alcohol van a depender de la cantidad que nosotros hemos consumido. Sin embargo, desde los primeros, como les dije inicialmente, desde el primer vaso de alcohol que consumimos, es decir, ya cuando nosotros consumimos un 0.05%, cuando hay un 0.05% de alcohol en nuestra sangre, ya hay una afectación a nivel del cerebro. La afectación del cerebro empieza con justamente una alteración en la corteza cerebral. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí afectado? Nuestro juicio, la capacidad de poder juzgar una situación como correcta o incorrecta, o incluso de poder determinar con claridad cuáles son las intenciones de la otra persona en esa situación, o incluso de poder reconocer correctamente cuáles son nuestras propias intenciones. Luego tenemos una dificultad para manejar. ¿Por qué? Porque se reduce nuestra capacidad de reaccionar, es decir, disminuye el tiempo de reacción, por lo tanto nuestras reacciones son más lentas ante un estímulo. Luego vamos a tener este comportamiento anormal cuando las personas tienen cada vez más alcohol en su sangre, empiezan a tener estas conductas que son bastante inapropiadas, como el llanto descontrolado, los gritos, por ejemplo. Hay personas que también tienden a ponerse violentas o agresivas, etc. Luego tenemos la doble visión, la inconsciencia hasta llegar a la muerte. Es posible morir por una intoxicación de alcohol. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, como lo muestra en la imagen, empieza a alterarse poco a poco, comprometiendo justamente el funcionamiento correcto de toda de la comunicación neuronal. Entonces vamos a ver aquí algunas de las áreas que mencioné anteriormente que se ven alteradas a nivel del cerebro. Cuando hablamos de la corteza cerebral inicial principalmente se encarga justamente de procesar toda la información que proviene de nuestros sentidos. Además, nos ayuda a razonar, analizar, pensar, está relacionado con la creatividad,
Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando empezamos a consumir pequeñas cantidades de alcohol? Lo primero que se ve alterado es esta corteza. Entonces, toda esta corteza lo que va a llevarnos es a que no podamos pensar con claridad y además vamos a tener una disminución de la actividad de los centros del comportamiento inhibitorio. Es por eso que comúnmente bajo los efectos del alcohol las personas nos volvemos más expresivas, más abiertas y muchas veces con menos filtros, como decimos generalmente. Cuando decimos que tenemos menos filtros es que las personas son capaces muchas veces de hacer cosas que no serían capaces de hacer si no estuvieran bajo los efectos del alcohol. Luego tenemos también una alteración del hipotálamo y la pituitaria. No lo pueden ver en esta imagen porque se encuentra al interior de nuestro cerebro, ¿no? Pero estas dos estructuras cerebrales se encargan de coordinar las funciones automáticas, ¿no? Es decir, y también están incluidas en la liberación de hormonas. Entonces, ¿qué es lo que se ve alterado cuando el alcohol tiene un efecto o empieza a afectar al hipotálamo y la pituitaria? Que vamos a tener justamente una pérdida, una alteración del centro de nuestro control y también va a alterar nuestro desempeño sexual. Lo que es bastante llamativo con el alcohol es que mientras consumimos alcohol, nosotros vemos un aumento en el deseo sexual, pero nuestro desempeño se ve disminuido. Y luego tenemos una afectación de la médula, que es esta área que se encuentra acá, ¿no? Y al actuar sobre la médula, el alcohol induce a la somnolencia, enlentece la respiración y baja la temperatura corporal. La médula se encarga justamente de mediar todas estas funciones básicas para la vida, es parte justamente de nuestro cerebro primitivo y es lo que se ve alterado con el consumo, mientras vamos aumentando el consumo del alcohol. Y el cerebelo, que es de esta estructura que tenemos en esta parte, es el centro del movimiento y del balance o del equilibrio. Entonces, cuando se ve alterado el cerebelo, es cuando empezamos a ver estas personas que tambalean al caminar, que no pueden mantenerse en pie, que incluso cuando están sentados se caen, les cuesta coordinar sus movimientos, entonces incluso no pueden levantar el vaso o acercarse a una persona sin tropezarse, etc. Y esta alteración del movimiento también altera nuestra capacidad para hablar. Ahora, si tenemos toda esta alteración, ¿no?, de nuestro cerebro, el hipotálamo, la médula, el cerebelo, la corteza cerebral, ¿creen ustedes que seríamos capaces de analizar o percibir correctamente lo que ocurre a nuestro alrededor? ¿Creen que podrían ustedes correctamente saber cuál es la intención de la otra persona? Reconocer si la otra persona está actuando de manera correcta o no. Podrían ser capaces de tomar una decisión, como la decisión en una discoteca, por ejemplo, después de tomar algunas copas, de ir con una persona a su apartamento o no. Lo importante justamente, y cuando nosotros iniciamos estas charlas con el título de consentimiento más allá del sí, es comprender que en muchas de las situaciones en las que nosotros nos relacionamos con otras personas son situaciones en donde se incluye el consumo de drogas, principalmente del alcohol. El alcohol es algo que se utiliza en las reuniones familiares, las reuniones con amigos, incluso en distintos rituales sociales, como puede ser el bautizo, la primera comunión, los matrimonios, las graduaciones, etc. Y es en esas situaciones en donde nos sentimos tan felices que encontramos en el alcohol justamente esta sensación de bienestar y de recompensa que nos da, porque es algo que se produce de manera inmediata. No es como en otras situaciones en donde debemos generar una serie de conductas o de comportamientos para poder tener esa sensación de bienestar. El alcohol, las drogas en general, nos producen esa sensación de manera inmediata. Y es por eso que se refuerza con tanta facilidad esa conducta. Ahora, si nosotros consideramos justamente que no somos conscientes de lo que percibimos, ni tampoco conscientes de nuestras propias acciones, es importante que durante estas situaciones en donde estamos acompañados de amigos, de compañeros, etc., consideremos justamente a la otra persona.
Entonces, cuando nosotros indicamos que el alcohol nos afecta a nosotros y afecta a nuestro cerebro, de la misma manera afecta al cerebro de la otra persona. ¿Qué significa esto? Que cuando uno de mis amigos, por ejemplo, en una reunión, se acerca a otra persona, buscando, pidiéndole su teléfono o diciéndole lo guapa o lo guapo que puede estar, lo que yo debo observar es que mi amigo, si está bajo los efectos del alcohol, puede tampoco ser consciente, puede que en esa situación no es consciente de lo que está haciendo. Y la otra persona puede sentirse incómoda ante ese evento o ante ese acercamiento. Entonces es importante que nosotros cuando estemos con nuestros amigos o compañeros, incluso con familiares, podamos identificar qué tan capaz creemos que es de decidir sobre sus actos bajo los efectos del alcohol. Si, por ejemplo, podemos nosotros asumir que esa persona reconoce correctamente lo que es aceptable o no para sí misma. Incluso si nosotros en esas circunstancias podemos reconocer con claridad lo que podemos aceptar y lo que no. Otro aspecto que también es importante es que debemos recordar que todos nosotros, hombres o mujeres, si pertenecemos a distintas etnias, si pertenecemos a distintos países, a otras nacionalidades e incluso si pertenecemos a otras culturas, estamos todos sujetos a los roles sociales que han sido impuestos. Se espera que las mujeres nos comportemos de cierta manera y que los hombres de otra. Y lo importante es que justamente si tenemos claridad en esa intención de nuestras acciones o de nuestras expectativas, debemos considerar que tanto como nosotros muchas veces nos sentimos presionados por ese rol social, los demás también se sienten presionados por ese rol. ¿Por qué es importante para mí mencionar esto? Porque en muchas ocasiones en las relaciones o en la interacción que tenemos con otras personas, hay ciertas conductas que consideramos que son normales o aceptables. Por ejemplo, si yo salgo con un grupo de amigos hombres y uno de mis amigos borrachos se acerca donde una chica y le coquetea, yo puedo pensar que eso es bastante agradable e incluso chistoso. Pero lo que no estoy viendo es que tanto esa chica como mi amigo pueden estar siendo muy poco conscientes de lo que está ocurriendo y que tal vez mi amigo no está en la capacidad de poder tomar decisiones adecuadas y que simplemente lo que está mostrando es lo que se espera de él, que se muestra como un hombre fuerte, sin miedos, por ejemplo, o extrovertido, etc. Mientras que si yo veo esa misma conducta en una mujer, puedo criticarla por el hecho de que es mujer y puedo decir que ninguna mujer debería comportarse de esa manera, ni siquiera cuando está borracha. Entonces, es importante la forma en que estos roles que hemos asumido como conductas o como patrones de conducta normales también interfieren en la forma en la que nosotros nos acercamos hacia los demás. Entonces, ¿cuál es la propuesta que nosotros les traemos justamente para poder evitar muchos de los casos de abuso y de violencia que se presentan en circunstancias donde las personas no son conscientes de sus actos? El que podamos compartir con más honestidad y con más apertura lo que sentimos, lo que percibimos y lo que deseamos. Entonces, una de las grandes estrategias que hemos encontrado para poder ayudarnos a generar este cambio social es que el momento que vamos a salir, por ejemplo, yo voy a hacer una pequeña reunión con mis amigos, incluso en estas condiciones, y decido, por ejemplo, que en esta reunión voy a invitar amigos muy cercanos. Sin embargo, la intención que yo tengo de esta reunión es poder declararme a uno de mis amigos con el que me he sentido a gusto y que me he sentido atraída durante este tiempo. Si yo comparto esta información con otra amiga cercana, puedo justamente indicarle a mi amiga que si ella ve alguna conducta que tal vez no es común en mí o alguna conducta que a ella le puede parecer como inapropiada y está viendo que yo estoy bajo los efectos del alcohol, puede saber que mi intención desde un inicio era esa, era tal vez acercarme a la otra persona o tal vez disminuir estas resistencias que a veces tengo para poder establecer o entablar una conversación con otra persona. Pero si mi amiga no conoce esto, lo importante en este caso es que ella reconozca que en esa situación, si yo no tenía la intención de acercarme o de, vamos a utilizar este término que utilizan los jóvenes, de vacilar con otra persona, si ella ve que yo me estoy acercando y me estoy exponiendo, podría considerar que es una situación de riesgo.
Lo importante en las circunstancias en las que nos exponemos a relacionarnos con otras personas es que nosotros podamos desde un inicio ser claros en la expectativa que tenemos de esa interacción y de la intención que tenemos en la interacción con los demás. Si en algún momento surge una duda de si una amiga se siente cómoda o un amigo se siente cómodo o si sabe lo que está haciendo, lo más importante es acercarnos y preguntar. Y de la misma manera, si somos nosotros quienes nos sentimos incómodos en esa situación, que podamos buscar apoyo en alguna persona que nos permita controlarnos o que nos permita en ese momento funcionar como nuestra conciencia, considerando que nuestra conciencia se encuentra alterada. Entonces, lo importante para nosotros poder cambiar muchas de estas situaciones de violencia, de abuso y de maltrato que se presentan en nuestra sociedad es actuar, no limitarnos a ser observadores pasivos, sino que en estas circunstancias podemos reconocer qué tan conscientes son esas personas de lo que están haciendo y qué tan conscientes son de que esa conducta con la que se están presentando hacia los otros o esa conducta con la que se relacionan con los demás es una conducta aceptable. Muchos de nosotros, bajo los efectos del alcohol, hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos. ¿Y por qué viene ese arrepentimiento? Porque esta capacidad de poder analizar si es una conducta correcta o aceptable en esas circunstancias, o si incluso si es una conducta que se alinea o se asocia con nuestro deseo, es únicamente posible si tenemos conciencia. Y el momento que estamos bajo los efectos de alguna droga, esa conciencia, no tenemos esa conciencia. Esa conciencia está alterada. ¿Por qué? Porque principalmente estamos alterando nuestros sentidos. Y si nosotros iniciamos la charla de hoy diciendo que toda la interacción con el entorno parte de nuestros órganos sensoriales, cualquier droga que llegue a alterar la percepción de lo que nuestros órganos sensoriales pueden transmitir del exterior al interior, es justamente una incapacidad, el efecto que va a tener es una incapacidad de nosotros de poder decidir e interactuar correctamente con los demás. Y para culminar y poder escuchar también sus preguntas, sus dudas, sus reflexiones o comentarios, quisiera leerles desde una cita bastante larga, pero bastante interesante, de un humanista que es Fritz Perls. Fritz Perls tiene esta cita en donde nos dice que todo aquello que nosotros llamamos como un organismo es una cosa viviente que tiene órganos y una organización, y que además tiene mecanismos de autorregulación dentro de sí misma. Lo importante aquí es que un organismo no es independiente de su ambiente. Todo organismo requiere de un ambiente para intercambiar sustancias esenciales. Necesitamos de un ambiente físico, nos dice Fritz Perls, para intercambiar aire y alimentos. Necesitamos del ambiente social para intercambiar amistad, amor, rabia. Pero dentro de un organismo hay un sistema increíblemente sutil. Cada una de las células que somos tienen mensajes propios que envían al organismo total. Y el organismo total se preocupa de las necesidades de las células y de cualquier cosa que debe ser hecha para las diferentes partes del organismo. Lo que nos muestra aquí Fritz Perls es yo diría que es una hermosa analogía de cómo funciona nuestra sociedad. Si nosotros consideramos que esta sociedad es un organismo vivo, cada uno de nosotros somos una célula que necesita trabajar por la armonía de ese organismo. Y necesitamos comprender que no es posible para nosotros vivir de manera independiente o autónoma sin esta interacción o esta relación con las demás células o con el resto de organismos. Para nosotros poder sobrevivir, incluso en el ser humano, es mucho más claro que en otras especies. Necesitamos de un ambiente que nos protege y que nos cuide. Y ese ambiente, y reconociendo que necesitamos de ese ambiente para nuestra sobrevivencia, es también importante y necesario que nosotros seamos parte de ese ambiente y que podamos promover estas relaciones armónicas que nos permitan justamente tener una mejor sociedad. Muchísimas gracias, Dani, por la presentación. Ahora sí quiero habilitar el paso a las preguntas, pero yo quisiera tal vez empezar con una, Dani. Y es algo que hemos venido conversando todas las personas que trabajamos de algún tema de género o analizamos la violencia de género desde varias perspectivas.
¿cómo tú interpretarías desde un punto de vista psicológico la presión social que existe, por ejemplo, en el ambiente? Es decir, porque justo hoy tenemos un grupo de más o menos más de 30 estudiantes que en algún punto han estado en este espacio de ir, por ejemplo, a una fiesta, donde hay toda la presión social de consumir alcohol y hay toda esta cultura machista ya justificada y que protege muchas veces a quien ejerce o terminan en casos de violencia o terminan en casos de violación. Entonces, desde un punto de vista ya de tu experiencia, ¿cómo analizas estos factores que son de riesgo? Es decir, como tú decías en tu presentación, hay factores que denotan, es decir, el ambiente en el que nosotros nos desarrollamos ya influye un montón en la toma de nuestras decisiones. Es decir, así nosotros nos creamos la persona más independiente o sigamos líneas más anarquistas. La presión social en la que vivimos, es decir, esto de estar viviendo en comunidad nos obliga a tomar decisiones. ¿Cómo tú ves esa perspectiva y qué recomendaciones tú les puedes dar, por ejemplo, a los estudiantes? Porque, ¿qué les podemos decir cuando están en estas situaciones de riesgo, en estas situaciones que aunque parezcan entre amigos, lo que nos dice igual la evidencia científica, lo que nos dice la evidencia a base de la experiencia es que las personas más cercanas a uno son las personas que tarde o temprano van a, no digo que todos, pero una persona de tu propio círculo es quien comete muchas veces actos de violencia contra ti cuando, por ejemplo, estás en presencia de alcohol. Es decir, no es esta persona que aparece, que, como en las películas, de los arbustos sale quien este violador o esta persona violenta, sino es de tu propio ambiente. Entonces, ¿cómo los logramos como guiar en este sentido a los estudiantes cuando están en estas situaciones de riesgo inminente? Porque ese es un poco el modelo en el que estamos. Exacto. Sí, Flavia, y lo que mencionas es muy importante, ¿no? Lo primero que tenemos que considerar, más allá de nuestro pensamiento, nuestra ideología, etcétera, es que hay una realidad en la que vivimos, ¿no? Y en esta realidad, justamente lo que mencionabas, es una realidad en donde hay un sistema patriarcal, un sistema machista, que se refiere a eso, que hay roles determinados tanto para mujeres y para hombres, ¿no? Lo importante aquí es no únicamente esperamos algo de las mujeres, sino también que se espera ciertas conductas y ciertas formas de relacionarse de los hombres, ¿no? Y la presión que se presenta a nivel social es tanto para mujeres como para hombres, independientemente también del género con el que se sientan identificados, ¿no? Entonces, cuando tenemos o nos vemos inmersos en esa sociedad, ¿no? Muchas veces nosotros somos incapaces de reconocer la incomodidad o el malestar que nos puede generar alguna de esas normas o de esas expectativas sociales. Entonces voy a utilizar el ejemplo de los hombres porque comúnmente hablamos desde las mujeres y no quisiera que se piense que únicamente ocurre en las mujeres. Una de las expectativas que se tiene, por ejemplo, de los hombres es que este hombre se muestre de manera muy abierta, muy, ¿cómo se dice?, como extrovertido, y que por lo tanto sea una persona que en una reunión, en una fiesta, etcétera, sea capaz de hablar con distintas chicas, presentarse, etcétera. Esto es lo que consideramos como un hombre. Y esta idea de lo que un hombre debe hacer o no es lo que va a generar este malestar en algunos de ellos. Es decir, no todos los hombres se sienten cómodos, por ejemplo, con esta forma de actuar. No todos los hombres se sienten cómodos con la idea de que tienen que ir a una fiesta a vacilar con una chica. Algunos pueden tener incluso esta idea de pensar que el momento que van a vacilar con alguien va a ser porque se sienten atraídos o incluso porque quieren una relación con esa persona. Pero estos son tipos de ideas o de pensamientos que socialmente no son tan aceptados para este género o este rol en particular. Entonces, lo primero que podríamos decir que es muy importante y parte cuando yo les proponía el poder identificar sus fortalezas y debilidades y el estar claros en sus propias expectativas y también en sus intenciones, es justamente que puedan empezar a reconocer con mucha honestidad qué es lo que quieren para sí mismos, ¿no? De qué manera se quieren ustedes relacionar con los demás. La construcción de nuestra sexualidad determina muchas veces la forma en que nos relacionamos como mujeres con otras mujeres y como mujeres con los hombres. Y es en esta relación donde nosotros vamos a ver
como presentarse todos estos roles sociales de los que muchas veces no tenemos plena conciencia, ¿no? Y simplemente los actuamos. Empezamos a sentir culpa, vergüenza cuando no cumplimos con esas expectativas sociales. Y nos encontramos también con grupos que tal vez nos cuestionan nuestra forma de ser y de actuar. Si nosotros no somos honestos con la forma en la que nosotros queremos presentarnos con el resto, podemos fácilmente, incluso sin los efectos de una droga, es decir, sin que estemos tomados o borrachos, podemos empezar a actuar de una forma con la que no estamos de acuerdo, una forma que es contraria a nuestro sistema de valores. ¿Qué es lo que va a generar eso? Un malestar tan fuerte en el individuo que el individuo necesite generar o sea, ciertos rasgos de su personalidad que se adecúen a esa forma de actuar. Y ahí es donde vamos a tener estos conflictos de que no hay coherencia entre la forma en la que yo pienso, la que yo siento y la forma en la que estoy actuando. Y estas incoherencias o esta falta de coherencia en el tiempo va a generar mayor malestar en la persona e incluso puede llevarla a ser violenta contra sí mismo, no únicamente contra el resto. Entonces, si podemos decir como un pequeño tip, lo importante es que cada uno de nosotros empiece a tener una idea clara de qué tipo de personas queremos ser, ¿no? Y qué tipo de personas queremos encontrar a nuestro alrededor. De esa manera vamos a ser cada vez más conscientes de las acciones que realicemos y de los efectos de esas acciones. Muchas gracias, Flavia, porque creo que es uno de los temas más importantes que debemos trabajar a nivel social. Sí, sobre todo, solo para acotar antes de pasarle la palabra a Monse, es importante cuestionar muchas veces los discursos sociales, porque si algo nos permitió la pandemia, algo que la Dani y yo habíamos conversado algunas veces, es que nosotros somos seres sociales. Entonces, independientemente de la línea ideológica, teológica, política que cada uno comparta, nos gusta vivir en sociedad. Y la pandemia nos limitó el tener estas interacciones sociales. Entonces, creo que es el momento y creo que es el espacio de cuestionar muchas de las estructuras, no solo de nuestra relación con el medio ambiente, de nuestra relación con la otra persona, sino nuestras relaciones con la propia sociedad y cómo están construidas. Entonces, en eso, acotando a lo que Dani brillantemente rescata, creo que es importante ir marcando que el modelo social en el que estamos y los discursos sociales influyen un montón en nuestra forma de actuar. Y eso creo que tenemos que tener conciencia, porque si no la culpabilidad, el ejemplo de Dani, la culpabilidad de qué involucra ser un hombre, qué involucra ser un hombre en una fiesta, qué involucra ser una mujer en una fiesta. Entonces, todos estos discursos que van, cómo tienen que estar vestidos, cuáles son las formas de actuar, qué acciones están bien vistas por parte de la sociedad y por parte del grupo es súper importante. Y creo que estos espacios ayudan a estas discusiones que a veces no son las que escucharíamos en un espacio normal para hablar de temas, pero creo que es necesario. Entonces, solo quería acotar ese punto. Monse, tú tenías otra pregunta. Sí, justamente Dani, estábamos hablando de que todo el alcohol influye muchísimo en el juicio de las personas. Pero Dani, ¿cómo nosotros podemos decirles a los estudiantes o cómo nosotros podemos saber, como por ejemplo, digamos, yo estoy en una fiesta y estoy totalmente bajo los efectos del alcohol, o viceversa, un chico está totalmente bajo los efectos del alcohol? Y viene esta persona, como tú dices, esta persona que tampoco está como con sus cinco sentidos. ¿Qué estrategia puedes darle tú a la persona bueno, voy a... ¿Qué estrategia? Sí, ¿qué estrategia podrías darle? Podríamos dar a los estudiantes para que se eviten como futuras complicaciones, porque muchas veces como no sabemos qué hacer o tal vez decimos como, bueno, empiezas a darle paso por miedo, siempre hay el miedo, el factor del miedo de cómo va a reaccionar esta persona. Entonces, ¿cómo les podemos decir a los estudiantes cómo reaccionarán? Bien, aquí voy a tomar un ejemplo que es muy claro, ¿no?
que es un ejemplo que hemos utilizado en estas charlas justamente para comprender incluso lo que hablábamos con Flavio, o sea, la importancia o el peso que tienen estos constructos sociales, ¿ya? Y que muchas veces no necesariamente tomamos una decisión a partir de eso, ¿no? Entonces, si estoy en una fiesta, vamos a decir que yo fui con mi grupo de amigas, estamos tomando todas, yo estoy un poco tomada, pero ellas me ven bien, es decir, me ven caminando todavía. Algo que es también interesante, que eso tienen que considerar, mientras más alcohol consumimos o con más frecuencia, hay una mayor resistencia también a esos efectos. No significa que el cerebro no se esté viendo alterado. La alteración a nivel del cerebro es la misma que estábamos viendo, pero la persona muestra esos efectos en un periodo de tiempo más largo, ¿ya? Se demora más tiempo en mostrarse, por ejemplo, con dificultad para hablar, el balbuceo, o para caminar, tropezarse, etc., ¿ya? Entonces vamos a decir que yo soy una de esas personas. Entonces he consumido alcohol, pero me muestro muy bien. Y mis amigas me ven bien, ¿no? Y de repente un chico bastante guapo y apuesto se me acerca y yo termino yendo al baño de esta discoteca con este muchacho. Y mis amigas empiezan a hablar entre ellas que esto es parte del constructo social. Era un chico guapo y apuesto, ¿ya? Entonces Daniela debe estar feliz de estar vacilando con este muchacho y ojalá le resulte porque Daniela ha estado soltera mucho tiempo, entonces seguramente puede ahora conseguir un novio, etcétera, etcétera, etcétera. En ningún momento mis amigas se detuvieron 2 segundos para pensar si esto es lo que yo quería realmente. Simplemente están asumiendo por el hecho en el que se dio la circunstancia. Fíjense que yo estoy utilizando algunas características de ahí. El chico es guapo, porque seguramente si el chico no es tan guapo va a cambiar la situación y pueden cuestionarse algunas de ellas, ¿ya? Y también hay otro hecho, que yo soy soltera. Entonces seguramente hay algo que yo también deseo, que es vacilar con otra persona. Lo importante aquí son estos 2 aspectos. Uno, que yo desde el inicio pueda decir cuál es mi intención. Entonces, si yo antes de empezar a tomar le digo a mis amigas, saben que esta noche yo solamente quiero pasar con ustedes y bailar. No me interesa en ningún momento interactuar con otras personas o vacilar con alguien, ¿no? Entonces, mis amigas saben que si en algún momento yo acepto ir con otra persona, es porque seguramente no estoy tan consciente de lo que estoy haciendo, ¿no? Y lo otro es que en este caso, mi grupo de amigas tengan la capacidad y que perdamos la vergüenza de preguntar, que pueda acercarse a una de ellas y decir, oye Daniela, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Mira que estás fascinando con este muchacho, ¿no? Y que yo pueda en ese momento tomarme un segundo para reflexionar y decir, no, sí, no te preocupes, yo quiero vacilar con este chico o no. Lo mismo va a ocurrir del otro lado. No es únicamente aquí con las mujeres, es igual con los hombres, ¿no? Entonces, el caso de que un chico se acerque hacia otra persona, esto va a ocurrir también en el caso de que estemos hablando de una interacción de personas del mismo sexo, ¿eh? Entonces, si un chico se acerca a otro chico o a una chica y se acerca con intenciones justamente de vacilar o de bailar, que también sus amigos puedan cerciorarse de que la persona sabe lo que está haciendo. Eres consciente de lo que estás diciendo y de la forma que te estás acercando. O que incluso puedan detenerle y decirle, ¿no? Ten cuidado con la forma en la que te estás expresando, ¿no? Lo importante aquí es que empezamos a cuestionar lo que nosotros consideramos como conductas normales en esas circunstancias. Es normal ir a una discoteca y vacilar, ¿no? Es normal salir de una discoteca con una persona e ir a su apartamento, ¿no? Es normal que en una fiesta, donde esto también es muy importante, es normal que en una fiesta o en una reunión, si yo me muestro muy simpática con algunas de las personas, que esa persona piense que yo le estoy coqueteando y que por lo tanto yo tengo que estar dispuesta a aceptar lo que me va a proponer. Este tipo de conductas no son normales y no son aceptables, ¿eh? Tenemos que cuestionar constantemente la forma en que interactuamos con los otros y lo que nosotros consideramos como algo normal. Gracias, Gracias, Dani. Gracias, Dani. Y en esa línea, Dani, hay un tema que tal vez para quienes trabajamos o quienes hemos escuchado de consentimiento es algo que, por ejemplo, en el norte global, en los países como de Europa y de Estados Unidos y Canadá y algunas partes como Oceanía ya está presente, porque el escenario que tú presentas, el de este chico que es el apuesto, es muy lindo, es un patrón que se repetió mucho en las mayores violaciones, por ejemplo, en campus en Estados Unidos. Exacto.
futbolistas hiper reconocidos, el deportista perfecto, es decir, este estudiante brillante que entra en estas prácticas que muchas veces son comunes y denotan muchos roles de poder, porque eso es lo que ocurre. Pero, ¿por qué tú crees, Dani, y esto es una pregunta, por qué es importante hablar del consentimiento en un contexto como el latinoamericano, como el ecuatoriano? Porque muchos discursos contra hablar del consentimiento es que esto es muy del norte, esto es muy como nos estamos convirtiendo en estas sociedades que no podemos hablar de varios temas. Pero ¿por qué es necesario hablar del consentimiento en este espacio? Y después de responder esta pregunta, tenemos dos preguntas que nos pidieron levantar la mano, igual una de Paula. Entonces, perfecto, entonces voy a ser breve y de ahí voy a ver si puedo complementar un poco más con las preguntas que tengan ustedes, muchachos. Entonces, ¿por qué es importante hablar de consentimiento? Porque justamente nosotros, porque hay una idea a nivel de nuestros países, hablemos incluso de nuestra cultura, de que somos como seres humanos conscientes de todas nuestras acciones y que esta conciencia se presenta de la misma manera desde la infancia, desde la temprana infancia hasta la adultez. Muy pocos de nosotros consideramos que bajo los efectos de las drogas o incluso bajo circunstancias en donde hay una relación de poder o una relación jerárquica, la persona no necesariamente tiene plena conciencia o puede utilizar su conciencia para tomar una decisión correcta o que en este caso la proteja o proteja a los demás. Entonces, la importancia de hablar del consentimiento en nuestras sociedades es poder llevarnos a cuestionar que en un momento determinado, así una persona diga que sí o tome una decisión, debemos considerar justamente de qué manera o qué está considerando para tomar esa decisión o cuáles las circunstancias en las que esa persona tomó la decisión. Incluso es algo que cuestionamos en los casos de violencia. Una de las grandes cosas con las que estamos luchando en la actualidad es justamente si voy a mencionar un hombre, ¿no? para salir también de esos estereotipos, ¿no? Que en una ocasión que un hombre, por ejemplo, se muestre de cierta manera o que haya aceptado, en este caso, salir de una discoteca e ir a un apartamento con un chico o con una chica, que eso implique que todo lo que ocurra dentro de ese apartamento ya lo consintió también. Pero tal vez lo que yo quería, si bien puede ser que yo quería ir con esta persona para tener relaciones sexuales, no significa que quería cumplir todas las fantasías sexuales de esa persona. Y el hecho que yo haya dicho que sí o que haya aceptado inicialmente no significa que yo haya aceptado todo lo demás que va a ocurrir después. Es por eso que es tan importante hablar de consentimiento, para entender que el consentimiento depende de distintas circunstancias y que depende también de un contexto social. Y de estas relaciones justamente que hablábamos de poder. No podemos decir que un estudiante, por ejemplo, ante el pedido de un profesor, va a poder tener las mismas posibilidades de decir que sí o que no, que la relación entre un profesor y un profesor. Entonces, en las relaciones de poder también ocurre esto. Gracias, Dani. Sí, gracias. Vi que tenemos la mano levantada de Andrea, Andrea Pita. Le damos la palabra para continuar. Gracias. Hola Daniela, gracias por la charla. Mi pregunta es, ¿qué estrategias se le pueden dar a los adolescentes para que se puedan conocer a ellos mismos? Porque justamente las decisiones que tomamos están muy relacionadas sobre lo que pensamos de nosotros y lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué estrategias se les puede dar desde los padres, desde los maestros, para que ellos puedan conocerse y tomar decisiones de acuerdo a lo que en serio quieren en la vida? Bien, Andrea, es una pregunta muy interesante, muy valiosa, sin embargo es toda una charla completa para ese tema, pero voy a tratar de resumirlo considerando dos aspectos básicos. Cuando hablamos de la adolescencia, una de las como condiciones o características claves de la adolescencia es esta importancia que le damos o relevancia que le damos a la aceptación del grupo. Tratamos de encajar, queremos ser parte de un grupo, queremos además mostrarnos de cierta manera. Y por el otro lado también hay una necesidad muy grande de tener autonomía y tener control. En ocasiones, los adolescentes toman la decisión de de generar ese control o de sentir que tienen más control a partir de aquellas conductas
que son negadas tal vez por su entorno inmediato. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces el adolescente, por ejemplo, le pueden decir a la hora que tiene que salir y que llegar, también tienen que constantemente le repiten lo que tiene, las responsabilidades con las que tiene que cumplir en su casa, le dicen cómo tiene que comportarse, etcétera, etcétera. Pero algo que no pueden controlar los padres o su entorno inmediato es la cantidad de alcohol que va a consumir en una fiesta. Entonces, tiende a ser una de las conductas que el adolescente busca justamente para tener esta sensación de que puede controlar o tomar decisiones sobre su vida. Entonces, ¿qué es lo importante que debemos hacer nosotros como adultos? Por un lado, que reconozcamos la capacidad del adolescente de poder decidir y que podamos negociar con él. Algo que es muy, vamos a decir, como que realmente no nos ayuda en estos contextos es la prohibición. Cuando hay una prohibición inmediata, o sea, cuando los padres dicen como no puedes tomar nada de alcohol, reconociendo que va a ser algo muy difícil que ocurra en los contextos sociales en los que nos desenvolvemos, estamos colocando realmente a nuestro hijo adolescente en una situación en la que tiene que decidir entre obedecer la autoridad del padre, que es una figura que empieza a rechazar en la adolescencia, o ser parte de este grupo de jóvenes con los que me siento a gusto. Si nosotros en lugar de prohibir empezamos a negociar, le damos la posibilidad al adolescente de poder encontrar lo que tú mencionabas, André, como de que el adolescente pueda reconocer con más facilidad quién es y qué es lo que quiere ser. Entonces, el reconocer, por ejemplo, qué es lo que va a ocurrir y cuáles son las consecuencias de sus actos si toma, si va a una fiesta y llega a una hora inapropiada, etcétera, y que él pueda negociar, no que sienta que hay un castigo o una recompensa por cumplir o no con lo que el padre dice. Si él negocia, por ejemplo, yo digo, ok, voy a ir a esta fiesta, pero yo te prometo que voy a tomar 2 cervezas, pero déjame llegar a las 3 de la mañana en lugar de a las 2 o a la 1. Y el padre ahí lo que tienes que valorar, ¿qué es lo más importante? ¿Es que llegue sobrio o que llegue temprano? Si el padre aquí cede ante un pedido del hijo, va a ser más fácil para el adolescente reconocer que le están dando también un valor en su, o sea, le están dando un valor en su opinión y en su forma de pensar. Entonces, algunas de las estrategias siempre parten de la negociación. Otro de los aspectos que debemos también considerar para ayudar a los adolescentes, porque tu pregunta iba a cómo podemos ayudar a que los adolescentes se reconozcan como personas y también que tengan una mayor capacidad de reconocer qué tipo de persona quieren ser, es darles ese espacio en que ellos puedan criticar muchas de nuestras acciones como adultos. Entonces, que ellos puedan opinar. ¿Qué piensas tú de la forma en la que yo actúo ante esta situación? ¿Cómo crees tú que debería actuar? Y cuando abrimos estos diálogos, el adolescente ahí, por un lado, se siente parte de, que no se le está alejando como comúnmente hacemos con los niños, sino que ahora está en esta transición hacia el mundo de los adultos en donde él ya puede opinar y puede decir algo importante. Y por otro lado, también le estamos mostrando que esta crítica o este cuestionamiento que hacemos de su conducta, él también lo puede hacer de la conducta del adulto. Siempre esto con los límites del respeto, ¿no? Bien, Andrew, muchas gracias por tu pregunta. Qué interesante, Dani, lo que dices, porque, o sea, justo para decir algo, ahí yo creo que el consentimiento se ve bastante diferente en las familias, ¿no? Porque, o sea, siempre, más aquí en la familia como latinoamericana, el consentimiento siempre los padres tienen la razón. O sea, los padres son una figura de autoridad que ellos son los que siempre hay ese consentimiento por ellos y siempre tenemos que ceder a ellos, aunque eso está mal. Entonces, pero eso está como, eso no se lo toma en cuenta aquí. Entonces me pareció bastante interesante lo que hiciste, Dani. Y hemos ido como a un extremo, ¿no? No sé, con lo que mencionas. Pasamos de ser padres súper prohibitivos a ser padres súper permisivos. Es decir, estos padres que decían, tú no puedes opinar ni interactuar conmigo al mismo nivel. Y en estas últimas generaciones tenemos al contrario, padres que son amigos de sus hijos, ¿no? Entonces, lo importante es utilizar estos roles o esta jerarquía que existe en el sistema familiar a favor de todos los miembros de la familia. Los adolescentes necesitan límites claros, pero con esos límites tiene que haber una coherencia también. Entonces, si yo en un momento le digo que él no puede, que cada vez que llegue tarde, por ejemplo,
se va a quedar sin permiso, siempre que llegue tarde tiene que haber la misma consecuencia. Si no, no va a ser posible para el docente reconocer lo que es mejor o de qué forma tomar sus decisiones. Claro. Eric, ¿tienes una pregunta? Veo tu mano levantada. Sí, ¿qué tal, Dani? Tú habías Hola. mencionado que debe haber coherencia entre la forma en la que actuamos, o sea, entre la forma en la que pensamos y en la que actuamos. Pero, o sea, muchas veces esto no es posible quizá por la presión social, sobre todo en el caso de los adolescentes, que o sea, ellos tienen esta forma de, o sea, sus propias creencias, pero la presión social a veces les hace actuar de formas que ellos no quieren. Entonces, o sea, ¿qué estrategias o qué consejo darías tú para que, o sea, los adolescentes puedan tener como que esta mayor independencia y, o sea, puedan actuar en base a sus creencias y valores? A ver, ya hay como una dificultad, ¿no? En la adolescencia todavía estamos construyendo esta identidad. Entonces, justamente durante la adolescencia tenemos todos estos cambios que todos hemos atravesado. Pasamos de repente de vestirnos como hip hoperos y escuchar hip hop todo el tiempo y andar con el grupo de los hip hoppers, a de repente pasarme al grupo de los punky porque ahora soy anarquista y bueno, voy en contra de la sociedad. Y después me doy cuenta que realmente lo que a mí me gusta es el reggaetón. Entonces, termino justamente en toda esta mezcla y en toda esta interacción con distintos grupos sociales, buscando aquello que se adapte más a mi forma de pensar o a cómo yo me proyecto como persona a futuro. Entonces, lo importante aquí es que el adolescente tenga la posibilidad de encontrar aquellos principios con los que se siente más cómodos. La etapa de la adolescencia es una etapa en donde nos afianzamos mucho en ideologías, ¿ya? Cuestionamos los dogmas y buscamos ideologías que se acoplen más a lo que nosotros nos sentimos cómodos. El feminismo, el anarquismo, incluso el machismo. Entonces, lo que buscamos o lo que tenemos que nosotros fomentar es, y aquí tal vez lo voy a unir con algo que quería también comentarles, ¿no? Lo importante aquí es el tipo de estímulos al que estamos expuestos. La única forma de nosotros poder tener una mayor coherencia y poder reconocer con qué queremos ser coherentes, ¿ya? Con qué tipo de pensamiento, con qué tipo de acciones, es a partir de los estímulos que nosotros con los que estamos interactuando o estamos en constante contacto. ¿A qué me refiero con esto? Es muy difícil pensar que un adolescente de 16 años no esté buscando constantemente estar con chicas o incluso buscar chicas que sean fáciles, que pueda yo estar con varias chicas a la vez y que los demás me vean y me reconozcan, si todo lo que escucha constantemente es reggaetón. Y lo único que lee son las noticias que hay en Facebook. Entonces, ¿qué pasa aquí? Comúnmente las redes sociales lo que nos muestran es el grupo social con el que interactuamos constantemente. Entonces, muy pocas veces vamos a encontrar en una red social algún pensamiento que se oponga a la forma en la que nosotros pensamos o algún tipo de noticia o pensamiento también o afirmación de alguna persona que nos cuestione en nuestra forma de pensar. Lo único que nosotros encontramos en las redes sociales es aquello que reafirma nuestra forma de pensar. Y por lo tanto, vamos a reafirmar nuestra conducta. En la adolescencia esto es mucho más moldeable. Si bien en la adultez tenemos una capacidad de comprender, incluso a nivel simbólico, distintos términos, podemos tener una comprensión más completa o más compleja de términos como la justicia, como los derechos humanos, como el amor. En la adolescencia eso está muy ligado a aquello que nosotros estamos percibiendo. Las películas que vemos, las conversaciones que tenemos, los libros que leemos, los programas de radio que escuchamos, la música que escuchamos. Es por eso que es tan importante empezar a ampliar justamente esta gama de estímulos a los que nos exponemos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos amigos que únicamente escuchan reggaetón, buscar un amigo que escuche rock para ver qué es lo que está escuchando. Si tengo amigas que son feministas, también escuchar a un amigo que tal vez no está de acuerdo con esa ideología. Si tengo una amiga que se va mucho por la importancia de la lucha social, tener un amigo en cambio que busca justamente mantener el statu quo de nuestro estado, de nuestra sociedad. El poder tener estas relaciones con distintas o incluso con pensamientos contradictorios o posturas ideológicas contradictorias me van a llevar a mí a poder generar un pensamiento propio y crítico.
Y es justamente lo que buscamos a través de la academia. Pero incluso en las universidades podemos tener esa tendencia de pensar que todos los profesores tienen que tener el mismo pensamiento. Y muchas veces los estudiantes se pueden ver a veces como perdidos cuando encuentran estas dos posturas contradictorias. ¿Por qué es eso? Porque tal vez durante la adolescencia no tuvieron esa exposición a pensamientos o ideologías contrarias. Y es lo que debemos nosotros fomentar. Eric, no sé si me fui por otro lado en tu pregunta y si hay algo que quedó suelto. No, Dani, de hecho creo que fue bastante complementario. Muchísimas gracias por tu pregunta. Gracias, Dani. Tengo otra pregunta de Paula que nos dice, a pesar de no consumir alcohol, pero encontrarme en un ambiente en el que el resto lo está haciendo, ¿podría ocurrir que me va a influenciar por el actuar del resto y mi consentimiento se puede ver afectado? Esto es muy interesante, Paula. Aquí lo que vamos a ver, podemos considerar dos cosas. Por un lado, la alteración a nivel de tu conciencia va a ser distinta a la alteración que podrías tener si estás bajo los efectos del alcohol. ¿Qué quiere decir esto? Que no se van a ver alterados tus sentidos. Es decir, tú vas a poder percibir lo que mencionaba, en un inicio. Tú vas a poder percibir correctamente la expresión emocional de la otra persona, su postura corporal, el lenguaje que utiliza, y eso te puede dar una idea o una noción bastante clara de qué es lo que la otra persona quiere o está buscando. E incluso de qué manera podría reaccionar si tú dices o haces algo de cierta forma. Lo que puede ocurrir aquí o cuál puede ser tal vez la alteración, digamos, de tu conciencia, es que te puedes sentir cuestionada o observada tal vez por el resto del grupo. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? La claridad que necesitas tener es cuál es tu necesidad en la interacción con ese grupo en particular. Entonces, si tú lo que has estado buscando constantemente es la aceptación de ese grupo, seguramente en esa fiesta donde los demás están tomando y tú estás sobria, vas a tender a hacer cosas para así estés con conciencia, vamos a decir, sin los efectos del alcohol, vas a terminar aceptando o haciendo cosas que no deseas por el simple hecho de ser aceptado. Algo más que puede ocurrir también, lo que mencionaba anteriormente, puede ser incluso aspectos inconscientes de nuestra propia historia. Entonces, si yo he tenido una historia en donde me he sentido rechazada en muchas ocasiones, ¿ya? Y en este rechazo que he sentido, mucha de la crítica que me han hecho las personas es que yo tiendo a ser muy aburrida, ¿ya? Eso va a empezar a despertar el momento que yo estoy en este lugar, en donde el resto de personas están felices, tomando, etc. Y yo me quedo sentada observándolos sin interactuar. Seguramente el pensamiento que va a venir a mí es este: voy a perder a estos amigos porque pueden verme como una persona aburrida. Y en ese momento puedo tomar decisiones que no están acorde a mis principios o valores, sino que están más hacia estos eventos o estas experiencias de mi pasado que están dirigiendo mucho de mi conducta presente. Lo que es importante ahí es empezar a tener una mayor claridad en quién eres y cuáles son las cosas que más te afectan. Si tú sabes que a ti te afecta mucho el rechazo del resto, hay ciertas situaciones que tal vez es importante evitar hasta que tú te sientas completamente fortalecida para poder interactuar con los demás sin sentir miedo al rechazo. Muchísimas gracias, Dani. Y quería hacerte una consulta que estábamos viendo en el chat. ¿Cómo tú ves en un contexto post-pandemia, con todo lo que está ocurriendo, es decir, con todas las restricciones que estamos teniendo, que a veces son restricciones que no son negociadas, es decir, porque ninguno de nosotros nos hemos sentado con el Ministerio de Salud, por ejemplo, o con el gobierno nacional o con la alcaldía para negociar, por ejemplo, las restricciones que están colocándonos sobre nuestros comportamientos y sobre las dinámicas sociales. ¿Tú cómo lees el tema del consentimiento y la relación con el contexto, la relación con el ambiente en post pandemia? Es decir, ¿tú cómo sientes? Porque hemos visto que durante la pandemia
los picos de violencia son mucho más altos, casos de violencia intrafamiliar, casos de violencia basada en género, casos de violaciones se han disparado. Fue el único delito, si tú quieres, que durante los 3 meses más fuertes de la pandemia no estuvo No en cero, es disminuyó. decir, Exacto. más bien aumentó, es decir, hubo fiscales que tuvieron que moverse a estas áreas porque ya no daban abasto. Entonces, ¿tú cómo ves en un contexto post pandemia con todas las restricciones y con todas las nuevas discursos y prácticas que estamos teniendo en el ambiente? ¿Cómo tú lees, cómo tú ves esto de aquí en adelante en un contexto actual? Aquí hay dos cosas, ¿no? que también son importantes. O sea, por un lado, el temor, o sea, voy a decir, el temor, por ejemplo, que me produce a mí es el hecho de que al salir de esta pandemia, muchas de las conductas que veamos en los individuos sean justificadas por el hecho de haber estado aislados o encerrados, ¿sí? Y que incluso muchos de estos crímenes que han ocurrido durante este tiempo sean justificados por las mismas razones. El que la persona no haya tenido contacto con otras personas o que la persona haya tenido una mayor presencia de síntomas de depresión o de ansiedad y que eso justifique su actuar, ¿sí? Y por el otro lado, que es algo real también, es que sobre todo en los jóvenes, porque es muy distinto, ha sido muy distinto y van a ser muy distintos también los efectos de este aislamiento social y también de esta incertidumbre que hemos vivido a nivel social en los adolescentes, los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes y los adultos mayores. Entonces, en estas diferencias, algo que vamos a ver en la juventud es bastante torpeza social. Si antes estábamos diciendo que mucho de lo que nosotros a lo que nos enfrentamos es justamente a estas expectativas o a estos estereotipos sociales, estos roles sociales establecidos y que debemos cumplir, esto se va a ver mucho más fuerte al regreso de esta, vamos a decir, de esta situación o de esta pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellos, por ejemplo, mencionemos muchos de los chicos que se graduaron del colegio y que iniciaron la universidad en modalidad virtual, que luego van a tener que interactuar con otras personas en universidad, en el campus real. Ahí vamos a tener esta falta de un proceso o de un proceso, de una transición, de poder darse cuenta cuáles son aquellas cosas que les agrada de sí mismos o que les disgusta en interacción con los demás. Es muy distinto la interacción de nosotros en el colegio, en donde estuvimos con las mismas personas día a día, a la interacción que vamos a tener en una universidad donde en cada curso tenemos compañeros distintos. Esto puede llevarnos a sentirnos más inseguros e incluso a cuestionarnos mucho sobre nuestros propios principios y valores. Lo que hemos tenido, lo que tú mencionabas, Flavio, el aumento justamente de los casos de violencia, lo único que nos está mostrando es lo que decíamos, no hay el problema de la violencia no es un problema ajeno a la familia o un problema ajeno a las relaciones cercanas o de amistad, sino es justamente algo que está atravesado en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Hay un pensamiento de que la forma en que tenemos que relacionarnos con el otro es a través de ejercer un poder sobre la otra persona, que debemos nosotros que debe primar por encima de los deseos y las necesidades del otro, la satisfacción de mis deseos y de mis necesidades. Incluso en muchas ocasiones, y hemos escuchado también de algunos crímenes que se han dado en esta época, en donde alguno de los miembros, alguno de los padres, sea papá o mamá, termina, por ejemplo, matando a sus hijos y a la pareja y luego suicidándose porque ha estado en una situación económica bastante extrema y difícil. Y lo que vemos aquí es justamente también esta incapacidad de salir de esta pequeña burbuja en la que estamos ensimismados. Es decir, sentir que estamos solos en el mundo y que no pertenecemos a una red. Es por eso que esta última frase que les mencionaba, cuando hablamos de un organismo y nos consideramos que esta sociedad es un organismo y todos somos células que debemos funcionar armónicamente para que esto funcione, es ese tipo de idea lo que nos va a permitir considerar que toda acción que yo realice tiene un efecto y que todo también, todo lo que ocurre a nivel social tiene un efecto en cada uno de los individuos y que el efecto que se va a producir va a ser distinto dependiendo también de las condiciones en las que se encuentre. Entonces, creo que lo que podemos decir un poco para cerrar esto, que es un debate bastante complejo, es la importancia de tener cada vez más conciencia de nosotros en la
con los demás. No es únicamente ser consciente de mí, sino también de cómo yo me veo en esta relación con el resto. Muchísimas gracias, Dani. Tengo una pregunta más y después podemos igual seguir reflexionando y construyendo juntos. Alegría nos dice, ¿se puede confiar en los compañeros a pesar de que no todos de ellos tienen nuestras mismas ideas? Claro que sí. Ahí voy a tomar justamente lo que nos proponían Sócrates, estos grandes filósofos de la antigüedad. Mucho de lo que ellos nos decían es que para nosotros poder realmente generar un conocimiento válido de nosotros mismos y del entorno que nos rodea, debemos conseguir personas que nos cuestionen, que funcionen no como un reflejo de lo que nosotros pensamos o deseamos, sino al contrario, que nos lleven a cuestionar aquello que nosotros estamos mostrando o proyectando. Entonces, el tener amigos que tienen ideas distintas a nosotros o que en ocasiones incluso nos pueden hacer sentir incómodos por su forma de pensar, nos puede llevar a reflexionar sobre nuestra propia conducta. Entonces, les pongo un ejemplo. Yo tengo un grupo de amigos con el que me llevo muy bien, son dos hombres, con los que compartimos, por ejemplo, un deporte. Entonces, con ellos salimos a la montaña, salimos a escalar, etc. Y son amigos que tengo un cariño inmenso y son personas muy buenas y muy agradables. Pero, ¿qué ocurre? Muchos de los chistes que ellos utilizan y que hacen son chistes muy machistas, ¿no? Entonces, si uno de ellos se empieza a quejar, lo primero que le dice es, ya estás menstruando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo me puedo sentir ofendida por ese chiste o puedo también ayudarme o apoyarme en ese tipo de bromas para llevarles a ellos a reflexionar sobre este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la tendencia que yo tengo es, por ejemplo, si hacen esos chistes, a veces yo les digo, bueno, al parecer la persona más o menos dramática de este grupo soy yo, a pesar de que ustedes siempre dicen que los dramáticas son las mujeres, ¿no? Entonces, a pesar de que no estoy aquí discutiendo o confrontando a mis amigos por la forma en la que ellos piensan o se expresan, les estoy dando también otra forma de poder ver ese tipo de situaciones, ¿no? Les pongo una situación que ocurrió con estos amigos. Uno de ellos tiene un hijo que tiene 9 años. Y en una ocasión que salimos, estábamos conversando y yo le estaba preguntando. Le decía, ay, ¿cómo te va en la escuela?, etcétera. Y le pregunto, ¿y te gusta alguna chica o algún chico? Y el niño lo primero que hizo fue verme y después se volteó a verle al papá. Y claro, el papá me vio y me dijo como, ¿cómo le preguntas de eso? Y le digo, bueno, pero es que está bien. Le puede gustar una chica como le puede gustar un chico. Entonces, cuando el niño vio que yo lo dije de una forma tan natural y que el papá tampoco reaccionó ante eso, porque el papá se dio cuenta, además sabe que soy psicólogo, entonces dijo, no me voy a oponer a lo que la psicóloga dice, él simplemente se me quedó viendo y esperó la respuesta del hijo. El hijo lo vio y me volteó y me miró, no, no me gustan ni las chicas ni los chicos, ahorita yo estoy concentrado en otras cosas. Entonces, ¿qué vemos ahí? A pesar de que el padre puede tener en ocasiones de estos chistes machistas, etc., este padre en interacción con una persona muy distinta como puedo ser yo, puede encontrar una forma distinta de actuar con su hijo. Entonces, lo simpático es que en otras ocasiones hemos tenido también este tipo de conversación. Y él también, por ejemplo, cuando el hijo menciona o pregunta sobre una pareja tal vez homosexual, el padre ya no reacciona tal vez como hubiese reaccionado o como habría reaccionado si no hubiésemos tenido esta interacción. Entonces, perdón, lo importante es el momento que nosotros estamos con personas que piensan de una forma distinta a nosotros, es poder encontrar una manera de que ellos se den cuenta que hay otra forma de pensar y que esta interacción no tenga que ser con rechazo, con rabia o incluso con molestia, sino que puede ser incluso a través del humor. Muchísimas gracias, Dani. Y como una reflexión, tal vez como empezar a desnaturalizar muchas prácticas que a veces son muy perjudiciales, pero naturalizar otras, esas prácticas que permiten generar mejores espacios de empatía y mejores canales de diálogo. Entonces creo que es decir, cuando pensábamos en perspectivas en este espacio de bienestar, justamente hablábamos de eso, de analizar el bienestar desde varios ángulos. Entonces creo que eso es algo que tenemos que empezar como sociedad y creo que como estudiantes de la San Francisco es un reto que nosotros tenemos, porque es muy fácil replicar el molde y justificar al sistema como, es que yo soy así, porque
el sistema me hizo, si yo soy producto del sistema, pero eso es como lo que hemos hablado siempre, es la parte más cómoda, porque nos podríamos sentar todos a decir, bueno, así nacimos los hombres, así las mujeres así, entonces nos sentamos, o la otra es todos estos nuevos, como desnaturalizar estos discursos, como tú dices, a través del humor, y porque a veces los temas son difíciles, es difícil, tal vez la reacción de la persona se pone un poco a la defensiva, pero si lo llevas desde el humor o lo trasladas a otros escenarios, ayuda un poco como a desmenuzar la materia y empezar a generar estos espacios de empatía. Entonces creo que eso es uno de los grandes retos que nosotros tenemos en este momento. Es decir, creo que el contexto en el que estamos actualmente nos invita a construir mucho en base a la empatía, y eso es algo que hemos hablado y desde el decanato hemos logrado, como hemos buscado igual, ir generando estos espacios de empatía, porque tenemos que entender mucho del contexto, no juzgar a ninguna de las personas, pero sí como invitarles a reflexionar. Entonces, en esa línea, Dani, no sé qué últimas reflexiones tú con las que quisieras ir cerrando el workshop de hoy, que ha sido espectacular, y nos has pinchado la cabeza con algunas ideas y algunas estructuras. Entonces, no sé con qué reflexiones tú quisieras ir cerrando, es decir, cómo tú lees el contexto, es decir, ¿qué nos puedes contar así para el final de este workshop del día de hoy? Tal vez voy a tomar como algo que vino a mi mente con lo que mencionaste, Flavio. Creo que lo más importante y una de las estrategias más valiosas que podemos aplicar es algo que comparto mucho también en el espacio clínico, es el hecho de no tomarnos las cosas personal. ¿Sí? Y esto es algo muy difícil porque comúnmente lo que nosotros hacemos es siempre tratar de tener la razón, de considerar que lo que nosotros pensamos es lo más valioso, y que nosotros hemos llegado a este tipo de análisis o de reflexiones a través de toda una historia. Nos pasa mucho a los adultos, mientras más vamos creciendo, pensamos que menos personas nos pueden cuestionar, porque empezamos a tener certezas de muchas cosas de nuestra vida. Cuando yo digo que no hay que tomarse las cosas personal, significa que en cualquier momento nosotros podemos considerar o podemos pensar que lo que la persona dice o hace viene también de su propia historia, responde a algo de esa persona, no únicamente a lo que yo estoy haciendo. De la misma manera, cuando yo me acerco a otra persona, no es únicamente una reacción ante lo que la otra persona está diciendo o está haciendo, sino que también estoy respondiendo conforme a mi propia historia y mis propias experiencias. De esa manera, cuando yo digo, si yo esto que estoy escuchando no me lo tomo personal, voy a tener una mayor capacidad de poder analizar y reflexionar sobre lo que la persona me quiere decir. Esto además es una práctica muy valiosa para aprender a escuchar con mayor claridad y poder tener una mayor flexibilidad mental, es decir, tener menos fijeza en que lo que nosotros decimos, pensamos, queremos es lo más importante y valioso por encima del sistema de creencias de las otras personas. Entonces, lo que les podría decir a todos los que nos acompañaron el día de hoy es que traten de no ponerse en una situación de riesgo en donde puedan perder la conciencia, que para poder ser conscientes de nuestros actos debemos ser conscientes constantemente, es decir, hay una práctica constante de poder determinar qué tan coherentes somos entre nuestras acciones y nuestros pensamientos. Si todo aquello que consideramos valioso se está expresando realmente en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de comportarnos, ¿no? Y también en cuestionar si aquello que nosotros priorizamos como estímulos valiosos alrededor, las noticias que escuchamos, el tipo de música, las lecturas, están acorde también a lo que queremos fomentar en nosotros. Si queremos cambiar, debemos cambiar también las cosas que consumimos y debemos también juntarnos con personas que tengan una forma distinta de expresarse y de comportarse. Y de esa manera vamos a poder tener una mejor noción de cómo es el mundo y de la diversidad que tenemos en nuestros espacios sociales. Muchísimas gracias a todos por la atención y muchas gracias por la invitación también. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias Dani. a ti, Dani, por estar conectado hoy, a todos que se conectaron. Creo que estos espacios ayudan mucho a esta reflexión. Y sí, como tú dices, conectarnos, es decir, ver estos espacios en común, que como humanos y como sociedad tenemos más en común que más en diferente.
Y creo que eso también es muy, muy importante. Entonces, Dani, muchísimas gracias. Monse, no sé si quieres tú cerrar con algo antes de... Dani, pues no, muchas gracias, estuvo increíble la charla, la verdad es que como dijo Flavio, todos estos espacios y estos aprendizajes son súper valiosos y hablar de estos temas, porque muchas veces creemos que dejamos estos temas como por debajo, así que no se tienen que hablar y yo creo que es todo lo contrario, o sea, mientras más hablemos, más aprendemos y rompemos todos estos esquemas que tenemos Exacto. en la sociedad. Entonces me parece increíble, Dani, muchísimas gracias por participar y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, Monse. Una linda noche para todos.